noches, doctor. Soy Brandon Flores, soy residente de segundo año y vamos a ver el tema de hoy. Es glaucoma secundario a pseudoexfoliación. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Primero que nada, pues, ¿qué es el síndrome de pseudoexfoliación? Un trastorno de estrés y aparición tardía. Quiere decir, esto va a ocasionar una acumulación de un material fibrilar extracelular anómalo, que no debería estar ahí. Es similar a una proteína. Ahorita vamos a ver un poco más la composición de este material. Y como la característica más, lo más característico es que se acumula en la cápsula anterior del cristalino y pues entre otros órganos. Y también la pseudoexfoliación se conoce como la principal causa de glaucoma secundario. Entonces, nada más rápido los antecedentes. Pues en 1917 Lindbergh lo describió como manchas grisáceas en el borde pupilar y que se asociaba a un glaucoma crónico. Posteriormente Bock lo llamó exfoliación senil y sugirió que el origen de este material era en el cristalino. Y en 1954 ya se acuñó el término de pseudoexfoliación, Podborak-Teobaldi. Cuanto a la epidemiología del síndrome de pseudoexfoliación, se cree que afecta a 70 millones de personas en todo el mundo. Y en la población general, o sea, población mayor a 60 años, se cree que del 10 al 20% de estas personas padecen este síndrome. También es edad dependiente. Pues va a aumentar conforme incrementa la edad. Se dice que afecta por igual a ambos sexos. Se ha encontrado como alguna diferencia entre esto. Y principalmente afecta a personas que viven en el norte de Europa, así como en Grecia, Turquía. Pero pues se puede pasar en cualquier parte del mundo. Y es importante porque padecer de síndrome de pseudoexfoliación incrementa el riesgo de padecer glaucoma en 10 veces más. En cuanto a los factores genéticos, hay varios genes pues que se han descrito en esta enfermedad, como vemos aquí, pero el más importante es el de la izquierda, gliciloxidasa 1. Entonces, las gliciloxidasas, estas se encargan de la síntesis y de la estabilidad de las fibras elásticas. Y cuando hay una falla en una mutación de este gen, pues hay una segregación de depósitos de material de pseudoexfoliación. Y aquí vemos, por ejemplo, los polinomios del gen de la gliciloxidasa 1, pues va a disminuir los niveles de la enzima que lleva el mismo nombre. Y al disminuir los niveles de esta enzima, pues va a disminuir significativamente el número de fibras de elastina en la mayoría de tejidos conectivos. Entonces, ¿qué es el material de pseudoexfoliación? Son componentes microfibrilares de glicoproteínas y colágeno, principalmente. Esto puede explicar por qué tiene propiedades adherentes y por qué pues causa alteraciones estructurales. Se cree que el material se origina en el epitelio del cristalino, el iris y el cuerpo ciliar. Y también pues es característico que son fibrillas con bandas cruzadas en una matriz extracelular de apariencia amorfa y pues se encuentra en las células epiteliales, ¿no? Como se ve en la imagen de aquí de la derecha. Y pues van a tener una membrana basal desorganizada. Y bueno, aquí se ve en la parte de arriba, en las flechas amarillas, como la forma característica en la que se observa. Pues, esto es de hematoxilina con hematoxilina y eosina. Y se ven como restos como de limadura de hierro, así lo describía en la imagen. Se cree que este material de pseudoexfoliación pues tiene un núcleo proteico, el cual va a estar rodeado de glicoproteínas, ¿sí? Aunque realmente no estamos tan seguros si este material se acumula ya sea por una producción excesiva o por una degradación ineficiente. Y bueno, aquí igual vemos en la imagen de la derecha cómo también se puede acumular, por aquí en este ejemplo en la conjuntiva, que son las flechas amarillas, pues vemos dónde está el material exfoliativo. Igual pues lo escriben como limadura de hierro. Y bueno,
cuanto a la patofisiología, ¿por qué este material de pseudoexfoliación va a causar glaucoma? Pues esto ocurre porque este material se puede acumular en la malla trabecular. Pues esto puede causar un bloqueo de la malla, y además también se puede acumular pigmento del iris. Ahora vamos a ver por qué también ocurre esto. Pues este bloqueo mecánico en la malla pues va a hacer que haya una resistencia mayor en la salida del humor acuoso. Entonces, y esto pues a su vez va a llevar a cambios degenerativos y a remodelados del canal de sueño. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, principalmente pues la mayoría van a ser asintomáticos, y también hay algunos signos clásicos, como son los depósitos esponjosos y blancos en la superficie del cristalino anterior y los márgenes pupilares. Es como el signo más característico. Pero este material también se puede acumular en otras zonas, como son la zónula, los procesos ciliares, en el endotelio corneal, en la malla trabecular, como ya lo vimos. También en el caso de pacientes que tengan un lente intraocular, se puede acumular en este, e igual en el vítreo anterior, en caso de pacientes con ataque. Entonces, las características de este glaucoma secundario, pues uno es que los niveles de la presión intraocular generalmente son mayores que los de un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Sí? También va a haber una mayor diferencia de la presión intraocular. Por ejemplo, si un paciente tiene un ojo afectado con pseudoexfoliación y el otro no, esto va a hacer que haya una gran diferencia en cuanto a la presión intraocular. Y bueno, generalmente en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, los niveles de PIO los picos pueden ser más altos durante la mañana. Pero es característico en el glaucoma por pseudoexfoliación que estos picos de presión intraocular pueden ocurrir en cualquier parte del día. O sea, pues no precisamente en la mañana. También algo importante es que cuando nosotros dilatamos a un paciente, pues obviamente para explorar, como este material también se deposita en el iris, ahorita vamos a ver un poco más, esto puede liberar pigmento. Y entonces eso cuando se dilata el paciente, y ese pigmento puede ir hacia la malla trabecular y se describe que pues puede causar un aumento en la presión intraocular. Por eso pues es recomendable tomar la PIO antes y después de dilatar al paciente. Otra característica, pues, bueno, ya lo había comentado, es que la mayoría de estos casos se manifiestan después de los 50 años, y que el curso, el pronóstico y la respuesta al tratamiento, pues generalmente es un poco más complejo, más difícil que en un glaucoma primario de ángulo abierto. Bueno, vamos a ver como las diferentes lugares donde puede afectar este síndrome de pseudoexfoliación. Bueno, ahorita lo que comentaba, que en un ojo sano o relativamente sano con uno afectado por pseudoexfoliación, pues puede haber una diferencia en la presión intraocular, generalmente pues de 2 milímetros de mercurio. Y también, bueno, lo que ya comentaba, la fluctuación diurna puede ser pues mayor en estos pacientes. Igual también, por ejemplo, en la córnea también hay depósitos de material de pseudoexfoliación. Estos depósitos pueden estar en el endotelio y pueden, también en pigmento. O sea, no nada más los depósitos, también puede haber pigmento del iris que se acumula en el endotelio. Igual me llamó mucho la atención, nunca lo había, no lo sabía. El síndrome de pseudoexfoliación también puede contribuir o ocasionar una descompensación corneal. Esto pues por donde pues el material se deposita, ¿no? Pues en el endotelio. También va a haber una sensibilidad corneal disminuida y pues el tamaño de las células, tanto el tamaño como la forma, pues van a estar aumentados. También en el iris, aquí igual en la imagen, en la derecha, en la parte de arriba, pues se ven los depósitos, ¿no? De material de pseudoexfoliación en el endotelio corneal. Y en la imagen de abajo, no sé si se aprecia muy bien, pero pues se alcanza a ver el pigmento. También depósitos de pigmento en la superficie corneal. Ahora sí, en el iris, pues puede haber depósitos en el borde pupilar, tanto en el borde pupilar como en el estroma, y pues también en el tejido muscular. Entonces, esto puede ocasionar pérdida de pigmento
sobre el esfínter, que puede causar un defecto de transiluminación en el borde pupilar. Es característico que estos iris pues, son rígidos y la palma pues, por la acumulación del material. Y pues también puede haber un daño y obliteración de los vasos sanguíneos del iris. En cuanto al cristalino, pues los depósitos suelen suceder en la superficie anterior y se escriben como en vidrio esmerilado o mate. Y bueno, también puede, como comentaba, puede estar en la superficie del lente intraocular y en la escala hialoidea, el vidrio anterior. Por ejemplo, la imagen de la superior izquierda, pues se ven los depósitos blancos, lo refiere como moteado, patrón moteado en el margen pupilar. Entonces, justo esto, ¿no? Pues que es todo esto que se observa aquí. Aquí se ve pues en el margen pupilar todos estos depósitos blancos. Igual pues aquí en la cápsula anterior del cristalino también se alcanza a ver, y en el margen, en el borde pupilar. También en la imagen inferior pues vemos que hay una pérdida de pigmento en el epitelio del iris, y pues esto también puede generar sinequias. Y aquí en la imagen de la derecha pues vemos el depósito del material en la superficie anterior del cristalino. Puede tener una presentación variable, pero hay como una apariencia clásica que se describe, que es, por ejemplo, en esta imagen creo que se ve bien, hay un disco central y una zona periférica de los material. Hay una zona que no tiene material, y esto pues separa las dos áreas. Igual pues se ven el resto de imágenes también cómo se acumula pues en la superficie anterior del cristalino. Igual en esta imagen de arriba se observa bien pues la apariencia clásica. Y por ejemplo en el ángulo camerular pues puede haber un aumento de pigmento en la malla trabecular. Esto pues por los depósitos que ocurren en el epitelio del iris. Y normalmente este depósito es mayor pues en el cuadrante inferior. También en el ángulo se pueden encontrar estos depósitos y se describen como blancos y parecidos a polvo. Y se ha encontrado que una relación, que entre más pigmentación encontremos en el ángulo, la PIO pues va a ser mayor. También estos depósitos se pueden acumular en la zónula y se pueden encontrar como pequeños puntos y escamas en los procesos ciliares y en la zónula. Luego la imagen de la izquierda, pues la imagen del ángulo en el cual vemos que hay un aumento en el pigmento, sobre todo en la línea visual. Que pues sería todo esto de aquí. Y en la imagen de la derecha, pues vemos estos pacientes, como los depósitos se acumulan en la zónula, pues pueden generar debilidad zonular. También existe el riesgo de que haya una subluxación o una luxación completa del cristalino. Y pues todo esto debido a la acumulación del material de pseudoexfoliación. Igual aquí pues aquí se alcanzan a ver las zónulas y cómo pues este cristalino está subluxado. Y por ejemplo también en el humor acuoso pues han hecho algunos análisis en cuanto a la composición, en cómo cambia la comparación del humor acuoso de una persona pues que no tiene este síndrome. Se ha encontrado que la concentración del factor de complemento, quinógena, titrombina 3, que se une a la vitamina D, aumentó en estos ojos con pseudoexfoliación. Y la proteína que se une al retinol 3, glutatión peroxidasa, calcitenina y carboxipeptidasa E disminuyen en los ojos igual con pseudoexfoliación. Todo esto indica pues que hay un exceso oxidativo y la inflamación, pues son factores que van a contribuir a la formación del síndrome de pseudoexfoliación. Ahí podemos ver pues otras asociaciones oculares. Por ejemplo, estos pacientes pues aumenta la prevalencia de cataratas, sobre todo del tipo de esclerosis nuclear. Esto se puede deber a la isquemia ocular, a los niveles elevados del factor de crecimiento o niveles reducidos de ácido ascórbico en el humor acuoso. Pues son factores de riesgo para la esclerosis nuclear. También en la retina, como habíamos comentado,
que la mutación de este gen de la glicilioxidasa 1 y la proteína pues va a causar cambios en las fibras elásticas, incluyendo en el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces esto puede causar una disminución en la densidad vascular, peripapilar y macular. También se ha encontrado una mayor prevalencia de la anemia retiniana y mayor prevalencia de desprendimiento de vítreo posterior. Pues este síndrome pues no es propiamente de oftalmología, o sea, no nada más en el ojo vamos a encontrar estos depósitos. Es un síndrome que es multisistémico y algunas de las alteraciones que se han encontrado, bueno, en cuanto a los sistemas donde más se ha reportado es en piel, corazón, el pulmón y riñones. Y solo pues para saber algunas de las asociaciones sistémicas, pues se ha descrito que estos pacientes incrementan el riesgo de infarto al miocardio, enfermedad vascular cerebral, hipertensión sistémica, así como Alzheimer, hipoacusia neurosensorial, o pues un aumento en los anticuerpos antifosfolípidos. Pues como una consideración, algo a tomar en cuenta en estos pacientes, pues es la cirugía de catarata. Como comentaba, pues los depósitos pueden ocurrir también en la zónula y esto puede ocasionar una subluxación, una luxación del cristalino. También hay que tomar en cuenta en esta cirugía pues la mala dilatación pupilar y esto pues se debe a una atrofia del esfínter del iris. Para tomar en cuenta pues los depósitos de material en la cápsula anterior, en la zónula y en el endotelio. Pues igual después de una cirugía tienen más riesgo de descompensación corneal. También pues tiene una mayor fragilidad en la cápsula y pues obviamente pues, la asociación con glaucoma que tienen estos pacientes. Podemos ver algunos factores de riesgo preoperatorios, ¿sí? Y algunas complicaciones intraoperatorias, postoperatorias. Los voy a describir un poco más. En cuanto a los factores de riesgo preoperatorios, pues es que la pupila no va a dilatar muy bien, puede haber sinequias, la diálisis o de la zónula o la debilidad zonular también, la fragilidad en la cápsula del cristalino, puede haber prolapso del vítreo. En cuanto a las complicaciones intraoperatorias, pues hay un mayor riesgo de un daño al iris, de una ruptura en la cápsula posterior, una luxación en la bolsa capsular y pues igual la pérdida de vítreo. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, pues se ha reportado uveitis fibrinosa en estos pacientes, también formación de sinequias posteriores, fimosis capsular, picos de presión intraocular elevados, igual pues la subluxación del lente intraocular, no nada más pues del cristalino, igual pues daño en las células endoteliales y edema macular cistoide. Pues algunas consideraciones pues durante la cirugía en estos pacientes. Estabilizar también pues para la pobre dilatación pupilar de estos pacientes se pueden usar ganchos de iris o anillos expansores. También tomar en cuenta que la cápsula orexis lleva además de continua centrada pues debe ser ligeramente más pequeño. También tener cuidado con la hidrodisección, esto debe ser un poco más suave y esto debido pues a la debilidad zonular que presentan estos pacientes. Igual pues se intenta mantener una baja energía, menor manipulación posible. Y pues mucho cuidado igual al momento de implantar el lente intraocular. Todo esto pues por la debilidad zonular. Una de las complicaciones posoperatorias en estos pacientes pues es que es una descentración o subluxación tardía del lente intraocular. También existe mayor riesgo de fibrosis capsular y contracción capsular. Así como se ve en la imagen, este es un paciente con fimosis capsular. Bueno, esta cápsula opaca y aparte la fibrosis capsular. Y en este paciente pues se le implantó un lente intraocular. Y bueno, en este caso lo que puede ocasionar la fimosis pues es que haya un aumento en la tracción en las células y eso pues aumenta el riesgo de una subluxación del lente intraocular. También pues estos pacientes tienen mayor riesgo de inflamación, esto pues por los componentes inflamatorios del humor
humor acuoso, también puede haber un incremento pues, de riesgo de glaucoma secundario. Y por ejemplo, en este caso, un paciente con fimosis en la cápsula, lo que se puede hacer es una capsulotomía láser, ya, de esta forma radial, como se ve en la imagen. Y esto puede permitir liberar la zona de tracción capsular sobre las células periféricas. Y esto pues ya disminuye pues el riesgo, ¿no?, de una subluxación del lente. También, pues como comentaba, hay un mayor grado de inflamación postoperatoria en estos pacientes, en la cápsula anterior, en la cámara anterior, debido pues a que hay una alteración crónica en la barrera hematoacuosa. Y bueno, el tratamiento pues generalmente suele ser escalonado, o sea, es similar al tratamiento de un glaucoma primario de ángulo abierto, aunque pues es un poco más complejo el lograr el éxito en el tratamiento en estos pacientes. Pues obviamente se puede. Entonces, bueno, también leí que tratamiento adecuado, pues, o sea, bueno, una meta así en general es reducir la PIO a menos de 17 milímetros de mercurio. En estos pacientes, pues, se puede iniciar con tratamiento tópico, aunque pues realmente no es suficiente, o sea, no suele ser suficiente. Aquí los primeros que se utilizan pues pueden ser los análogos de prostaglandinas. Igual se ha demostrado que el travoprost y el imatopros pues tienen un mayor efecto que el atanopros en este caso. Pero generalmente pues se pueden usar combinaciones con otros hipotensores, aunque generalmente estos pacientes pues se describe también que es este glaucoma pues es quirúrgico, o sea que tarde o temprano puede necesitar pues una cirugía, ¿no? Bueno, después del tratamiento tópico, como en esta escala, ¿no?, de tratamiento, se puede hacer lo que es una trabeculoplastía selectiva con láser. Esto pues es una alternativa pues segura, rentable. Esto ayuda a disminuir la necesidad de utilizar gotas oftálmicas y pues este tratamiento es efectivo para retrasar el tiempo tal vez hasta que se necesite una cirugía. Y bueno, en un estudio se demostró que el 68% de los ojos pues no requieren, o sea, con láser pues no requieren otro procedimiento dentro de un año. Y el 58% pues a los 2 años. Entonces esto pues igual da una ventana de tiempo para realizar posteriormente una intervención quirúrgica. Y también pues ha demostrado ser un método efectivo después de un procedimiento previo para reducir la piel. Entonces igual pues se puede realizar láser. Pues cómo funciona pues este procedimiento. Lo que causa es un daño coagulativo a las células que están en la malla trabecular. Entonces, esto va a hacer el colágeno, esto va a hacer que se contraiga en la malla trabecular y se formen cicatrices, lo cual pues va a apretar la malla trabecular. Y esto lo que va a hacer es abrir espacios intertrabeculares adyacentes. O sea, quiere decir que la cicatriz se va a formar en el sitio donde se dio el láser. Eso se va a cerrar y va a hacer que se abran los espacios que están alrededor. Y eso va a ayudar a mejorar el flujo de salida del humor acuoso. También otro efecto que puede tener esta terapia pues es que va a haber una migración de macrófagos y esto puede incrementar la fagocitosis. Igual pues esto puede ayudar a que esta fagocitosis pues vaya limpiando los depósitos de material pseudoexfoliativo y de pigmento. Pero uno de los efectos de la trabeculoplastia con láser puede haber molestias temporales, inflamación leve, aumento temporal de la presión intraocular, o puede haber otros daños, pero son más raros, como una iritis persistente o el daño mecánico a otras estructuras, pero pues esto es raro. Y pues esto, como comentaba, pues puede reducir efectivamente la PIO a corto y a mediano plazo, que generalmente después pues va a necesitar una cirugía. Pues en cuanto al tratamiento quirúrgico, podemos ver a comparación, por ejemplo, de los pacientes con glaucoma primario ángulo abierto, pues generalmente
y se utilizan con más frecuencia las cirugías filtrantes. Por ejemplo, la cirugía pues clásica que se realiza es una trabeculectomía. Esto se puede acompañar con uso de mitomicina C, y esto pues ayuda a disminuir pues muy bien la presión intraocular ya en una enfermedad avanzada. Igual pues puede haber las respuestas inflamatorias postoperatorias, reacciones fibrinosas y formación de siniquias posteriores. Como estos son más frecuentes en pacientes con glaucoma de desfoliación, pues por eso también la cirugía nos va a ayudar más a disminuir la pio en estos casos. También se ha descrito pues una facotrave, o sea, la extracción combinada de catarata y trave. Eso pues también frecuencia pues a comparación de los pacientes con glaucoma primario, ¿no?, de ángulo abierto. Igual pues tiene tasas de éxito similares a la trave, o sea, la facotrave. Les va bien también, igual que los usuarios de la cetrave. Y pues puede ser segura, efectiva y como esta a largo plazo. Y por ejemplo, hemos estudiado esto, pues que la cirugía de catarata pues también puede disminuir la presión intraocular en estos pacientes. Y el efecto en la reducción de la presión intraocular pues suele ser mayor el efecto y más persistente a lo largo del tiempo que en pacientes con glaucoma primario. Aquí pues se compara entre los pacientes con glaucoma por pseudoesfoliación, pues disminuye pues, bueno, un 10% frente a un 3.9% en un plazo de 2 años. Y bueno, igual pues la trave combinada con FACO pues reduce aún más la pio, ¿no?, en un 19.8% de los pacientes en 2 años. No, creo que la trave disminuye aún más la presión intraocular. Entonces, también glaucoma por pseudoesfoliación se caracteriza por una mayor inflamación pues postoperatoria, una fibrosis subconjuntival más intensa, fluctuaciones elevadas en la presión intraocular. Y todo esto pues lleva a que haya una mayor tasa de falla en la trabeculectomía. Pues también se pueden optar por otros dispositivos como una válvula de Ahmed. Pues tiene la ventaja de ser un sistema valvulado, y esto a su vez pues nos ayuda a que haya un riesgo menor de hipotonía temprana. También se puede hacer un implante de Barbell. Este es un dispositivo no valvulado. Pues tiene un mayor riesgo inicial de hipotonía, pero igual pues se ha demostrado en unos casos tiene un mayor a largo plazo, pues es también muy bueno para disminuir la presión en estos pacientes. Y bueno, en algunos estudios se ha encontrado pues que la derivación tubular, con estos ejemplos que acabo de dar, pues tiene una tasa de éxito mayor en comparación de los pacientes con trave, más el uso de mitomicina C durante 5 años, ¿no?, en este estudio. También se describe una reducción similar a la PIO y el uso de terapia médica, o sea, de hipotensores, a lo largo de 5 años. También pues se ha encontrado que en pacientes operados con trave, pues con mayor frecuencia se ha necesitado de otra cirugía pues para disminuir la presión en estos pacientes, en comparación pues, de los dispositivos de derivación tubular. También pues están los MICS. Uno de estos se pueden utilizar la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, también se conoce como GAT. Esta pues también va a tener una reducción efectiva en la PIO en estos pacientes. Y por ejemplo se encontró que un año después de la cirugía en pacientes de glaucoma primario ángulo abierto y pseudoesfoliación, el GAT fue tan efectivo como una trave para disminuir la PIO y pues para reducir el número de medicamentos antiglaucomatosos. Esto tiene la ventaja a su vez, pues es una cirugía que preserva la conjuntiva y la esclerótica.
y esto pues para una posible cirugía de filtración que se pueda necesitar pues más adelante. Y otro de los procedimientos que se puede realizar es el llamado PAB interno gel implant o 145. Este es un stent de gel 6 milímetros con una luz de 45 micras. Es como se ve en la imagen inferior. Este lo que hace pues es drena el humor acuoso al espacio subconjuntival. Este se encontró pues que puede disminuir la PIO. Bueno, en este estudio disminuyó la presión intraocular de 31.6 en promedio a 13.3. O sea, pues tuvo una disminución en la PIO alrededor del 55%. Igual en el esquema de arriba vemos la comparación pues en cuanto a pacientes con glaucoma por pseudofoliación y por glaucoma de ángulo abierto. Vemos como en el posoperatorio de un día pues hubo una reducción significativa en la presión, y esta en ambos pues se mantuvo a largo plazo, en este caso pues a un año. Se mantuvo bien la presión intraocular y todavía pues disminuyó un poquito más en pacientes con pseudofoliación en comparación de pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Y bueno, en cuanto al pronóstico de estos pacientes, pues la mitad de los pacientes con pseudofoliación finalmente pues van a tener glaucoma. El pronóstico pues suele ser un poquito peor si tratamos con el tratamiento a comparación de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Igual pues la progresión en estos pacientes, la tasa de progresión va a ser aún mayor, suele tener peor respuesta a los medicamentos y pues una mayor necesidad de cirugía. Y también, bueno, eso lo puse como extra también, pues siempre estamos como el síndrome de pseudodesfoliación. Yo siempre me preguntaba también, pues, si síndrome de pseudodesfoliación, pues tal vez haya un síndrome de exfoliación. Y pues sí, también, bueno, está escrito aparte, es una separación lamelar característica de la cápsula de cristalino anterior. Suele iniciar cerca de la zónula y va hacia el centro, ¿no?, del cristalino. Generalmente es idiopático, pero también se ha encontrado en pacientes con edad avanzada, en aquellos con exposición al calor. Encuentran trabajos que involucren esto. También se ha descrito en traumatismos oculares. Y pues también tiene un riesgo de producir glaucoma. O sea, generalmente el ángulo abierto, un 19.5%, y el 10% genera glaucoma por ángulo cerrado. También pues puede ocasionar fascodonesis o subluxación del lente. Y pues también aumenta el riesgo de esclerosis nuclear. Y pues ya bueno, es como se ve aquí en las imágenes, como al principio solamente hay un cambio en el color, o sea, se ve un poquito más pálido, y después pues va aumentando, ¿no? Se va notando más una línea de marcación y esto ya se va aumentando. Y pues bueno, eso sería todo. Pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algo? Doc, yo tengo una pregunta. En su experiencia, ¿qué también les va a los pacientes con los mix? ¿O siempre es muy común que terminen progresando a TAVE? O sea, ¿cómo le ha ido con eso? Pues bien, o sea, les va muy similar que en los primarios de ángulo abierto, pero sí depende a quién se lo estés haciendo, ¿no? Si es un paciente con ya un glaucoma por PEX avanzado y así que la malla trabecular ya está muy dañada y le haces un mix de malla,
no les va, digamos, tan bien. O sea, realmente los criterios para usar un mix aquí son igual que en un primario de ángulo abierto. Si es moderado, leve, les puede ir muy bien. De hecho, los síndromes, los glaucomas por pseudoexfoliación, les baja más la PIO con el puro, digamos, con la pura FACO solita que un paciente con GPA. Entonces, cuando les hacemos la FACO, si les hace un mix, les suele ir bastante bien. Gracias. Doc, yo tengo una duda referente justo a la FACO que menciona. Sí, justamente igual yo había leído que al realizar una FACO ya por el simple hecho le baja un poquito más la presión intraocular, pero igual dependía, pues así como el pigmentario, ¿no? De que el aspirado de la malla, mayor tiempo de flujo, como que está recambiando, ¿no? O sea, que los parámetros o incluso estar más tiempo durante la FACO, eso ayudaba de alguna manera a reducir un poquito más la presión intraocular. Respecto a eso, ¿usted recomienda como que ahora sí que o sea, tardar un poco más durante la FACO? Y si ese cambio que produce en la presión intraocular si es permanente o nada más por el hecho de que, o es nada más transitorio durante, digamos, unos meses y luego ya regresa la presión, digamos, normal. La FACO sola, realmente, acuérdense que los pacientes con PEX, el PEX daña el endotelio también y causa una inflamación crónica del segmento anterior. Entonces, hacer una FACO tiempo convencional, lo que te tardes, no como decir, me va a tardar porque PEX, pues no. Realmente lo que les baja la presión es el aspirado trabecular y la presión que inducimos durante toda la FACO hace que se destape un poco la malla. Pues, o sea, nosotros siempre combinamos paciente con glaucoma que está quirófano, es FACO mínimo mix, nunca es pura FACO sola, ¿no? Si ustedes le hacen una FACO sola, sí tienen una bajada bastante buena de la presión intraocular con la pura FACO. Hagan de cuenta que si en un primario ángulo abierto baja un 12-13%, acá sí puede llegar a un 20% de baja con la pura FACO. Pero así que necesites tardarte más, no, va a funcionar igual si te tardas 10 minutos, si te tardas media hora, ¿no? Entonces no se tarden. Y la baja sí suele ser más sostenida que en los primarios de ángulo abierto, por lo menos 1 o 2 años te puede durar la bajada con la pura FACO. Pero eventualmente vas a requerir medicamentos, ¿no? O sea, por eso la necesidad de hacerles de una vez un mix para tratar de dejarlos lo más libres de medicamentos posible. Y los mix aquí a largo plazo no hay así muchos estudios, pero la teoría pues es que el síndrome de pseudoexfoliación va a persistir, ¿no? Entonces si haces un mix de malla trabecular les funciona muy bien, pero probablemente con el paso de los años el cleft también se va a volver a empezar a tapar y otra vez van a tener una subida. Y por estos pacientes tienen, o sea, sí son glaucomas más agresivos y sí acaban más frecuentemente en cirugías filtrantes. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Yo tengo otro duda, Doc. Yo en cuanto al seguimiento de un paciente con síndrome de refrigeración, imaginemos que estamos en consulta y lo detectamos, ¿no? De que pues ahí tiene el segmento anterior toda la clínica, pero la piel está normal. Sabemos que entonces en un 50% de probabilidad pues puede progresar a glaucoma exfoliativo. Ahí lo ideal sería dar un seguimiento estrecho cada 6 meses, que alguna bibliografía decía 6 meses, otra en un año, y otra pues hasta decía que pues, se podría tratar de como prevenir que progrese, pero no me quedó eso muy claro. Todo paciente que tenga riesgo de desarrollo de glaucoma, por ejemplo, un Axenfeld-Rieger, un paciente con PEX, con síndrome de PEX, un paciente con síndrome de dispersión pigmentaria, cada 6 meses. 6 meses, 6 meses, 6 meses. No necesariamente con estudios. Los estudios se pueden repetir anual o incluso si tiene riesgo no tan alto lo pueden hacer cada año. Perdón, cada 2 años. Pero el seguimiento sí se lo hacemos cada 6 meses. ¿Alguien más que tenga dudas?
Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es respecto al tratamiento inicial en los casos leves, tal vez a moderado. ¿Nos recomienda también siempre empezar a ofrecerle SLT si está disponible? Si está disponible y tienes ángulo abierto, adelante. Acuérdense que el PEC se asocia con cierre angular, más comúnmente que con un ángulo abierto. Entonces, bueno, no más comúnmente, pero sí es muy común, por lo menos en México es muy común. Yo la mayoría de los PECs que veo son con ángulo, o sea, tienen ángulo en 0 que abre a 3, cosas así. Entonces, si está abierto el ángulo, adelante, háganle SLT primero y ya luego empiezan con medicamentos. Y también les va muy bien. Gracias, doctor. No, yo tengo otra duda. Como lo habíamos comentado o abordado, pues el PEX es un síndrome y muchas veces nosotros nos enfocamos sobre todo en la cuestión de las complicaciones en la cirugía de catarata. Pero usted que está más en contacto con estos pacientes, ¿sugiere pedir apoyo de algún otro tipo de servicios para todo lo de la cuestión de riesgo cardiovascular, neurológico y todo eso? ¿O realmente solo es algo que pues nos describe la literatura y nosotros nos enfocamos en la cuestión del glaucoma? ¿O cómo ha sido su experiencia con eso? Yo no los mando así con cardio, medicina interna, no. Con quien sí los mando es con el otorrino, porque normalmente tienen hipoacusia. El PEX igual sí les genera hipoacusia, la mayoría de los pacientes tienen hipoacusia. Entonces, cuando los vean, les dice el familiar de que es que le tiene que hablar fuerte, doctor, pues mándenlos al otorrino para que el otorrino ya los mande con un audiólogo y que les hagan su aparatito. Cardiovascular, pues mientras ellos estén yendo con su médico familiar, más que suficiente, a menos de que tengan alguna otra cosa. Y al neuro únicamente que sospeche que tiene, por ejemplo, que llegue con un tercer par y que aparte tenga PEX y así no tenga otros factores de riesgo, pues sí podríamos echar la culpa al PEX y ya lo mandas con un neuro, pero así de que tiene PEX al neuro, al cardio, así, no. Solo al otorrino y si tiene hipoacusia. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? A ver, Brandon, elígete un R2. Brandon, no te vimos. Yo creo que mejor tu directo. Que se le fue el internet. ¿Tienes la lista? Sí, si no, a ver, Héctor Roblero. ¿Dónde anda Héctor? Héctor, ¿eres R1, R2 o R3? R2. Va. ¿Qué bebida se asocia con síndrome de PEX? Que es muy común que consumamos. No sé, ¿Coca-Cola? Ajá. No, la verdad no sé. Está descrito, no sé, algún artículo que describe el tomar varias tazas de café al día. Se supone que puede predisponer a síndrome de PEX. ¿Qué más? Pues nada más, acuérdense que es el glaucoma secundario más común que se van a encontrar. Acuérdense que es muy común en países nórdicos. De hecho, en países nórdicos la principal causa de glaucoma. En algún momento igual se usaba PIL, ya no se usa, para evitar el movimiento del iris y tratar de que no estuvieran tirando, digamos, exfoliación. Acuérdense que es un síndrome que es bilateral. Si un ojo tiene PEX, el otro también, aunque no lo vean. Si le hacen una biopsia de conjuntiva, todos tienen PEX. Y lo que sí, creo que sí, que no lo tratamos mucho es las complicaciones transquirúrgicas, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando programen un paciente con PEX.
Digo, no sé si sigan usando el mismo método de que alguien más programa y alguien más opera, o si ya están operando lo que están programando. Pero si ustedes van a programar un paciente con PEC, sí pónganle bien a la nota si tiene o no facodonesis, si sí dilata. Acuérdense, como tienen isquemia del iris, luego no dilatan y aparte hacen floppy iris. Entonces si van a meter un paciente con PEX, tienen que saber manejar un floppy iris, tienen que saber usar anillos de tensión capsular. Tendrían, en teoría, que tenerlos a la mano, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí tienen, ¿no? Anillos de tensión capsular sí tenían. Ganchos de iris igual tienen, según yo. ¿Qué más? Se inflaman más del usual, también. Yo siempre les pongo una dexametasona subconjuntival y aguas, porque en el IMSS no recuerdo si hacían bueno, nosotros no hacíamos conteo endotelial a nadie, pero aguas porque estos luego tienen cataratas duras y conteo bajo. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿Le ha tocado ver descentraciones del lente en pacientes con PEX? Sí. De hecho, yo los pacientes con PEX los programo con lentes de 3 piezas, aunque tenga que hacer un poquito más grande la incisión, porque sí me ha tocado ver subluxaciones y luxaciones del lente años después de la cirugía de catarata por PEX. Entonces, si le ponen uno de 3 piezas, pues ya el retinólogo agarra ese mismo y ya lo fija. O si está subluxado, nosotros mismos entramos a fijarlo y no pasa nada. ¿Ponerle un anillo funcionaría o se va todo? Pues depende, acuérdense que los anillos de tensión capsular hay varios. Hay anillos, el simple, que es el que todos conocemos. Está el anillo de tensión capsular de Cioni, que es el que tiene un ganchito para poderlo fijar a la esclera. Hay igual otro que se llaman, realmente son segmentos, que son segmentos de AMED. Si tienen menos de 4 usos horarios, pueden usar un anillo de tensión capsular, que en general usamos los de 12 milímetros. Y si tiene más de 4 usos horarios, en teoría ya le toca un anillo de Cioni, que es el que tiene el ganchito para que ustedes puedan fijarlo a la esclera y darle más soporte a la bolsa. Y si tiene más de 6 usos horarios, tienen que ponerle segmentos de AMED. Yo realmente no les pongo anillo, a menos de que sí vea que no va a aguantar, ya les pongo el anillo. Pero si no, no. ¿Qué más? El anillo pues está descrito, obviamente te funciona en el sentido de que pues salgas de la cirugía y le digas al familiar que pues, fuiste un éxito y le pusiste su lente, pero obviamente le estás metiendo más carga a una cápsula y una sonula que por sí ya están tocadas, entonces eventualmente años después pues se te puede, pues, obviamente se te va a subluxar o subluxar más rápido que si no le hubieras puesto, ¿no? Entonces el anillo lo usamos solo si de veras es muy